tal? Bienvenidos a mi canal, soy Tita Rentería y este es el tercer episodio. En esta oportunidad nos vamos a inmiscuir en el tema de la fisioterapia. Para eso hoy nos acompaña Máximo Medina, fisioterapeuta en el Club Sporting Cristal, especializado en la parte formativa. Bienvenido, Máximo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es completamente nuestro. Estábamos hablando un poquito tras bambalinas acerca de tu trayectoria, pero es mejor que el público conozca quién es Máximo Medina. Gracias. El espacio es todo tuyo, Máximo. Bueno, yo soy Máximo Medina, actualmente trabajo como fisioterapeuta en el Club Sporting Cristal, específicamente en el área de formativo. Tengo 4 años ya trabajando en el club, pero poco más años ya de experiencia laboral. Inicié mis estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente voy a desarrollar una maestría en fisioterapia deportiva y bueno, me estoy desempeñando ya en esta área, como menciono, algunos años y he podido vivir muy buenas experiencias. Uh-huh. Años que, por ejemplo, han sido para Sporting Cristal, donde ha ido consolidando la parte formativa como uno de sus pilares más fuertes, ¿no? Es uno de los clubes modelos con lo que respecta a las canteras, un club que sí está bastante identificado con la parte formativa y en donde siempre hemos destacado que no solamente están formando a buenos deportistas, sino buenas personas. Me parece que eso es uno de los lemas que más resaltan en el equipo o en el club bajo Pontino. Máximo, ¿qué debería saber la comunidad acerca de la fisioterapia? Bueno, deben saber que es una carrera muy importante, ya que se trata de... Voy a usar una frase que usan mucho. La medicina muchas veces te salva la vida, pero la fisioterapia te da ganas de vivirla. O sea, la fisioterapia te hace poder vivir esa vida de forma adecuada, de forma sana, ¿no? De forma agradable. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que tienen que saber. De hecho, que es una rama de la medicina, la fisioterapia, es una... No, es una carrera aparte. Ajá. Aquí en Perú el nombre oficial de la carrera es Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación. Ok. Pertenece, digamos, al área de la salud, pero es una carrera totalmente distinta a la medicina. Claro, esto va más un poco inclinado por el tema, nosotros mucho lo relacionamos por el tema de el tratamiento de las lesiones y cosas así, ¿no? Un poco más coloquialmente hablando. Bueno, Máximo, acerca y a propósito de que ya inició la Copa Federación, ya inició el torneo importante, el torneo más importante de menores para nosotros, y tú que sabes que esto arranca en marzo y termina en diciembre, y hay un poquito de tiempo de vacaciones, se podría decir así, pero ustedes nunca descansan, ¿no? Esto es algo que sí, porque hay chicos que terminan el campeonato, que es un campeonato larguísimo, lo terminan, lo culminan, pero siempre con un desgaste corporal, pero increíble, que en la que ustedes también tienen mucha chamba. Máximo, con respecto a las lesiones, ¿cuáles son las lesiones más comunes que hay de repente desde un inicio del campeonato a mediados del torneo y al culmino del campeonato? Bueno, en lo que respecta al fútbol, la lesión más común son los desgarros, específicamente del muslo posterior, los músculos isquiotibiales. Luego podemos encontrar lesiones como esguinces de tobillo, lesiones en rodilla, que cada vez son más comunes. Y ya que estamos hablando de fútbol formativo, en los niños tenemos los famosos síndromes de crecimiento. El nombre técnico es apofisitis. Uh-huh. El más conocido es el síndrome de Osgood-Schlatter, ¿sí? Que aparece en niños entre los 13 a 15 y 16 años de edad, que tiene que ver justamente con el crecimiento. Uh-huh. Es bastante común en ellos. Es, por ejemplo, esto algo que, más allá de ser común, normal, o sea, que suceda algo así, de un 100%, ¿esto ocurre con frecuencia en un 70-80%? Sí, normalmente. Quizá no tanto, ajá, pero sí es común. Nosotros cada año tenemos casos, ¿no? Porque como te digo, es parte del crecimiento y como ellos son deportistas, ocurren cada vez más. Puede ocurrir en la rodilla, puede ocurrir en el talón, puede ocurrir también en la pelvis.
Entonces, digamos que ellos están expuestos a este tipo de lesión, ¿no? Sí. Y es más común de lo que se cree. Cada fin de semana, ¿no? Al término de un partido o durante el compromiso. Máximo, termina de repente por ahí un primer tiempo de un cotejo de una sub-15, una sub-16, de que estamos hablando de chicos de ciertas edades. ¿Cuál es lo más frecuente, no, profe? Tú estás ahí, tú perteneces a la banca del comando técnico en estos compromisos, estás ahí. Sí, actualmente Ajá. no, porque estoy desempeñando otra función, pero sí he estado en los años anteriores, he podido vivir esa experiencia. Y generalmente se ven muchos golpes, fatigas musculares. Son las atenciones más comunes en ese entretiempo, ¿no? Por contusión o alguna fatiga muscular, sobre todo en los gemelos, en el cuádriceps, es lo más común. Y ahora, ¿qué es recomendable para un chico? Y siempre voy a buscar el tema de las recomendaciones, Máximo, porque de repente para un papá que está muy comprometido con que el chico sí consiga ciertas metas, ciertos logros con lo que respecta a un futbolista, ¿no? De que sí, quiero que mi hijo lleve una vida ordenada, esto para que él consiga lo que él quiere, ¿no? Que es ser un futbolista profesional, por ejemplo. Un papá, ¿qué podría tener al alcance de su mano o llevarlo cada fin de semana por cualquier situación que pueda suceder, no solamente con el hijo, sino con el compañero, porque siempre hay esta empatía para con los demás? ¿Qué cositas podría tener? El éter, esas cosas que tú podrías recomendarle al papito que carguen tipo un botiquín, algo así, se podría decir que se podría hacer algo así, ¿sí? Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer al club donde tenemos todo, Sí. pero para quizá esos papitos que de repente están en un club donde de repente no hay tanto presupuesto, yo creo que algo esencial es llevar una venda elástica, ¿sí? Quizá hielo y sobre todo identificar si la lesión puede ser severo. En este caso, si de repente el club no tiene un personal médico, llevarlo a un establecimiento de salud para que le puedan hacer un diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado, ¿no? Porque si caemos en la automedicación, podríamos estar cometiendo un error. Entonces, claro. Mi consejo sería llevarlo a un centro de salud y que le puedan hacer un diagnóstico adecuado. Claro, si el chico presenta mucha molestia, lo llevamos a un profesional que lo pueda ver, ¿no? Sí. Pero sí, siempre de repente en una maletita tener algo que muchas veces hay clubes que son debutantes en esta Copa Federación, en el caso de oro, en la Copa de Plata A, o sea, si nos regimos de repente a las otras categorías, sí es un poco más de carencias, ¿no? Hay ciertas carencias que no muchos clubes tienen. El tema de contar con un nutricionista, con un fisioterapeuta, sí es bastante complicado. Ahora, con el tema, volviendo al tema de las lesiones, Máximo, una anécdota, algo que haya sucedido en particular que para ti marcó un antes, un después para con los chicos, porque también es saber manejarlo de manera pedagógica. Bueno, puedo contar como anécdota, mi primer partido en Copa Federación fue en... se me fue el nombre, donde juega San Martín de local. Puruchuco. Ya. Fue en Puruchuco, fue mi primer partido. Y ya acabando el partido, uno de los chicos de Cristal sufre una fractura. Entonces, fue un poco chocante en ese momento. Realmente en esa ocasión no podíamos hacer nada como equipo médico. Ahí lo que hay que hacer es activar los protocolos de emergencia. La ambulancia se lo tiene que llevar. Que se vaya con la ambulancia, no hacer el acompañamiento, que se hagan las evaluaciones respectivas y luego el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces ahí fue un poco el aprendizaje de saber qué hacer en esos momentos de urgencia, porque los papás se desesperan, el comando técnico, las personas que están en el campo. Y el todos mismo se chico desesperan. también. El chico también. Entonces fue un aprendizaje porque uno también aprende a controlar sus emociones, a darle calma al jugador, a saber qué informe dar a los papás. Entonces yo creo que esa es una anécdota que me marcó, porque aparte comenzaba. Claro, y era tu primer partido, sí. partido, ¿no? Sí.
No, y, por ejemplo, está también saber calmarse uno mismo, ¿no? Sí. Para poder transmitirle esa tranquilidad al resto, porque el papá, la mamá son los que siempre están desesperados, pues es tu hijo, es una fractura, Exacto. no es un pequeño esguince, no pasa por eso. Con el tema de las fracturas, para ti, en lo personal, ¿ha sido muy frecuente en el trabajo? ¿Has sabido más o menos cómo darles también esta tranquilidad al chico que se frustra mucho tiempo por las situaciones que le pueden pasar? Son meses de para alguien que recién está empezando en el tema del fútbol, en el tema de un campeonato que los ilusiona mucho, no es cada fin de semana jugarlo. Sí, hemos tenido varios casos en todos estos años en los que trabajamos como equipo, porque no solamente somos nosotros, sino los nutricionistas, los psicólogos y todo el personal trabaja para que el chico pueda recuperarse de la mejor manera. Como tú lo dices, es frustrante para el chico, le genera mucha ansiedad, Sí. a veces depresión, y tenemos que comprenderlos y acompañarlos, ¿no? Nosotros muchas veces, al estar tanto tiempo con ellos, quizá más que otros profesionales, somos los que los escuchamos, los que conversamos con ellos, los que les damos ánimos. Y sí, nosotros también tenemos que estar pues, tranquilos, seguros de nuestro trabajo para darle seguridad a ellos. Así que sí, es bastante importante que nosotros manejemos nuestras emociones también y poder llevar bien la situación. Por cómo conversamos, Máximo transmite esa aura de tranquilidad, de que el chico puede llegar al club y se siente bien. Es como que esa terapia, más allá del oficio, es también escuchar unas palabras de aliento de que esto va a pasar. Pero eso es una cara de la moneda, Máximo. Sí. Porque la otra cara es también cómo el padre acompaña en casa con el tema de la fisioterapia. Si lo tiene que llevar, cuánto tiempo tiene que llevar. Por ejemplo, para el tema de un esguince, para el tema bueno, el tema de la rotura de ligamentos es más complicado, pero de las lesiones comunes es la terapia, y en casa el papá también cómo puede ayudar. A veces no hay la solvencia económica y el club también no te da esas facilidades de tener un fisioterapeuta. Entonces, ¿qué cosas podría hacer el padre que no tiene esos alcances? Mira, en estos casos que mencionas, que son lesiones poco severas como un esguince de tobillo, quizá de grado 1, o incluso desgarro muscular de grado 1, lo importante es primero, como te digo, diagnosticarlo. Si el equipo no tiene un área médica, sí quizá ir a un centro de salud para que les den un diagnóstico y poder llevar un tratamiento adecuado. Como recomendaciones básicas ante estas lesiones leves, lo primero es proteger la zona. Es decir, evitar actividades que puedan complicar, ¿no?, esa lesión. Por ejemplo, un esguince de tobillo, lo que hay que hacer es proteger la zona evitando correr, evitando saltar, evitando patear, ¿no?, un determinado número de días hasta que pueda cicatrizar esa lesión. Después, es bastante común usar hielo o usar antiinflamatorios. Sin embargo, hoy en día no es tan recomendable, ya que la inflamación es un proceso natural que más bien nosotros queremos que se dé de forma Dejarlo adecuada. libre, sin caliente ni frío. Sí, lo mejor es no usar antiinflamatorios, como te digo. El hielo es antiinflamatorio, por eso es mejor no usarlo. Es muy común, sí, pero hoy en día no se recomienda tanto. Sin embargo, si hay mucho dolor, podríamos usar alguno de estos medicamentos o incluso el hielo. En lo posible, si podemos evitar usarlo, mejor. Pero podemos proteger la zona, podemos vendarlo. Eso sí está bastante recomendado, vendarlo con cualquier tipo de venda. Puede ser las vendas elásticas que encontramos en cualquier botica, o ya si de repente tenemos más presupuesto, vendas tipo Coban o el famoso kinesiotape. Vendarlo para que controlar esa inflamación, controlar ese aumento de volumen y que las consecuencias sean menos severas, ¿no? Entonces, como recomendaciones básicas, te diría eso: o sea, cuidar la zona, evitar actividades que puedan agravar la lesión, vendar. Y también es muy importante elevar el miembro afectado. En descanso, por ejemplo, que el pie esté sobre 2 o 3 almohadas para que la gravedad también ayude a que ese proceso se dé de forma adecuada. Esas son recomendaciones económicas y básicas, ¿no? que Sí, pueden hacer. súper accesibles para la gente. Ahora, cada año hay una categoría debutante. Cada año también hay chicos que van creciendo, es parte de la vida. Y en este sentido, Máximo, y para toda la gente,
¿Cuáles son las diferencias con respecto a las lesiones de un chico puber y un adolescente que ya está más o menos en camino a entrar a una sub-18, a una pre-reserva, a una reserva y a un primer equipo? Porque a veces, y es muy común en Cristal, por ejemplo, que los chicos den ese salto, ¿no?, de entrenar con el primer equipo. Las cosas, las diferencias, Máximo. Mira, estadísticamente, a mayor edad, mayor riesgo de lesión. No solo en el club, sino a nivel mundial. Hay muchos estudios que lo confirman. Entonces, sí, en fútbol base o en una sub-13, sub-14 encontramos muy poca cantidad de lesiones durante el año en comparación a lo que podemos encontrar en una sub-17 o sub-18. La severidad de las lesiones también es diferente. Es más común encontrar lesiones severas como una ruptura del ligamento cruzado anterior en un sub-17, sub-18 que en una sub-13. Muy poco común. Hasta el momento yo no he tenido algún caso de una lesión de cruzado anterior a esa edad. Entonces sí, de hecho hay diferencias. Como te digo, a más temprana edad es más difícil encontrar lesiones severas. Sí podemos encontrar las lesiones como las que te comenté, que son propias del crecimiento, pero a mayor edad es más común. Hay más lesiones, son más complejas. Y los chicos también son más complejos porque están en otro proceso, ¿no? Están muy cerca a una categoría mayor o a debutar como primer equipo. Sí, los chicos están buscando por ahí alguna oportunidad de equipos porque no todos llegan, Máximos. Esto no es, estamos descubriendo algo, esto es algo real, ¿no? Los chicos siempre están buscando alguna que otra oportunidad y a veces hay lesión tras lesión, que es el mismo, de repente en la misma zona y cosas así. Hago una pausa para hacerte una pregunta. ¿Quieres crear tu estilo único? En NeoCase lo hacemos posible. Protege y personaliza tu case de iPhone. Compra al por menor y mayor. Y elige entre nuestros diseños de catálogo o crea el tuyo. Contáctanos al 983-120-454 y dale un toque único a tu iPhone. Gracias, NeoCase. Máximo, en el tema de herramientas de prevención para los padres, para los mismos chicos que están viendo este podcast, antes de un partido, ¿qué no debe hacer un futbolista? Vámonos, ¿qué te parece? Por una categoría 2012, 2011, 2010. ¿Sí? 2012, 2011, 2010. ¿Qué no deberían hacer antes de un partido y después de un partido para evitar las comunes lesiones, molestias que a veces terminan siendo pues, el talón de Aquiles, ¿no? Ok. Primero quiero decirle a los papás y a los chicos que las lesiones son parte del deporte. Entonces tenemos que entender que el alto rendimiento viene acompañado de alguna lesión. O sea, sí o sí alguna vez te vas a lesionar en tu vida y eso hay que aceptarlo y tomarlo con calma. Entendiendo esto, deben saber que una lesión se puede producir por muchos factores. Por factores internos, por factores externos, la cancha, el calzado, situaciones que no podemos controlar, ¿no? Dentro de un campo de fútbol hay caos, porque no controlamos lo que puede hacer el rival. Entonces, hay muchos factores que a veces es difícil controlar, pero sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Que es lo que tú me estás preguntando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que mantener a nuestro cuerpo y a nuestro organismo, digamos, lo más sano posible y lo más eficiente. Para eso, importantísimo, quizás lo más importante, dormir bien, ¿no? Comer bien e hidratarse bien, las cosas más básicas. Entonces, ¿qué no debo hacer antes de un partido? Quizá acostarme tarde, ¿no? Los niños deben procurar dormir de 8 a 10 horas, entonces dormir menos de 8 horas no es recomendable antes de un partido, ni antes de un entrenamiento en realidad. Comer saludablemente, quizá comer algo de difícil digestión, o grasas, o no sé, alimentos procesados no sean recomendables. Las populares chatarras, pues, ¿no? Sí. Entonces, eso no es recomendable y estar deshidratado tampoco, ¿no? Quizás eso le compete más a nutrición, pero es parte también, digamos, de nuestra carrera porque influye sobre lo que son las lesiones. Entonces, eso debe ser lo más importante. Los papás deben tener mucho ojo con eso, con que sus hijos se acuesten temprano,
coman bien y se hidraten bien antes del entrenamiento. Claro, porque hoy en día los papitos luchan mucho con el desvelo de los niños, ¿no? O sea, es como que el acceso al celular, están hasta tarde. No hablamos de un desvelo de estar en fiestas o cosas así, para nada, sino que sí, de repente viendo una película, estando mirando redes y un sinfín de cosas, pero bien lo que agregas, Máximo. Ahora nos vamos para una 2009, 8 y 7. En este caso, los chicos sí que ya están en crecimiento, están por la cuestión de sí salir un ratito con los amigos, evitar, ya que el fútbol es un deporte de contacto y sabes que va a haber fricción sí o sí en el campo, de repente evitar alguna que otra cosa, algo que se dé de repente no tan común, pero hayas visto y dices tú, no, esto lo acabo de aprender y tengo que recomendarle algo a la gente para que no suceda o no se vuelva tan reiterativo, ¿no? Bueno, a esa edad, ya 16, 17, 18 años, te diría que ya una recomendación es no fumar, no beber alcohol, que son cosas que pueden pasar, que de repente un chico puede querer probar. Que hay deportistas que sí lo hacen, ¿ah? Y bueno, es cuestión de cada uno. Hay chicos que mantienen la disciplina y saben que dentro de la disciplina está no consumir nada de estas cosas, pero sí lo hacen y piensan que no, a mí no me ha pasado nada, nunca me he lesionado, nunca me ha pasado esto. Continúa, Máximo. Sí, es una realidad, y por eso lo digo. Entonces, hay que evitar. Chicos tienen que saber que no es adecuado para ustedes. Si quieren ser deportistas profesionales, deben llevar un estilo de vida saludable y el cigarrillo o el alcohol no van de la mano con el deporte. Entonces, eso es una recomendación. Otra recomendación también a esa edad, quizá evitar el sobreentrenamiento, que pasa mucho. Los chicos quieren entrenar más, quieren ser más musculosos, quieren ser más fuertes, pero muchas veces más no siempre es mejor. ¿No? A veces menos es más. En la mayoría de casos es suficiente con lo que hacen en su equipo, ¿no? Por algo tienen un preparador físico, tienen un entrenador que monitorea sus cargas y que los ayuda a llevar eso bien, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los más grandes ya tienen esos problemitas, quieren entrenar más, quieren hacer más cosas y muchas veces no los ayuda. Sí, sienten esa responsabilidad de que a veces los papás quieren que marquen la diferencia. Y al querer esto, aquí es donde viene la siguiente pregunta, Máximo. ¿Cuáles son las consecuencias de el sobreentrenamiento? De esto que hablabas, que es los chicos se inscriben un CARFIP, o se meten al gimnasio doble turno, entrenan por la mañana, porque la gran mayoría entrena por la mañana, y luego almuerzan, se van al gym, descansan un poco y se van por la noche al CARFIP y terminan muertos durmiendo y al día siguiente tienen que volver a entrenar. Y eso que sin contar las horas de colegio, porque algunos ya no van al gym, pero sí van a un CARFIP por la noche. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son justamente esa fatiga que se da por el sobreentrenamiento, ya que para que el cuerpo responda al estímulo del ejercicio necesita un tiempo de adaptación. ¿No? Y ese tiempo de adaptación te lo da el descanso, ¿no? Te lo da dormir y te lo da dar un periodo de tiempo entre entrenamientos, ¿no? Por eso los entrenadores, los preparadores físicos diseñan sus entrenamientos para que se respete, digamos, ese control de cargas, ¿no? Es por eso que no entrenamos todos los días, ¿no? No jugamos todos los días. El entrenamiento tiene un número de horas determinado porque todo cuerpo puede verse perjudicado, ¿no? Si es que entrenamos de más, ¿no? Como dice la famosa frase, todo en exceso es malo. Sí, es malo, Entonces, dañino. Es importante controlar la carga de entrenamiento. Bien. ¿Algo más, Máximo, que quisieras agregar desde tu punto de vista? Algo que sientes que desde la casa de un club como es Cristal se le puede recomendar a los demás clubes
algo que se puede vivir en Cristal, que hay una cierta ventaja sobre de repente un Copsol o de repente un equipo de la Franja, un club Cantolao, que de repente no tienen muchas facilidades y sí le pueden servir para aquellos que quieren implementarlo en las academias, en los clubes, con respecto a la fisioterapia? Bueno, yo creo que hay que ver a la fisioterapia como una inversión. No solo fisioterapia, añado nutricionistas, psicólogos, hay que invertir en este tipo de profesionales porque van a poder hacer un acompañamiento adecuado al jugador para que pueda llevar un estilo de vida saludable, para que pueda comer bien, hidratarse bien, controlar adecuadamente sus cargas, para que aprenda cómo recuperarse, para que aprenda cómo disminuir el riesgo de lesión. Entonces, yo le diría a todos los clubes que inviertan en eso, que no es un gasto. Tener profesionales de la salud va más bien a potenciar a sus jugadores, incluso va a ayudarlas a ahorrar, ¿no? Porque una cirugía o un caso de tratamiento cuesta aún más. Claro, las terapias sí. por clínicas o por, Claro. bueno, clínicas sobre todo, son bastante costosas, ¿no? Y ahí es donde ya empieza uno a decir, pucha, si tuviésemos este espacio, de repente esto se hubiese evitado. Sí, eso. Inviertan en salud porque es lo que va a poder marcar una diferencia en sus atletas. Uh-huh. Y en el caso del chico, del deportista que siente alguna molestia, o el mismo papá que ve que el chico siempre se está quejando constantemente de ciertos dolores, no sé si te ha pasado, escucho a mucha gente, yo tengo lumbalgia, yo tengo este dolor, lo tengo de chiquito. Entonces, el tema de la fisioterapia no solamente va por el fútbol, no solamente va por el vóley y el básquet, o el deporte en general, es para la vida, es para la vida, ¿no? O sea, el tema de la fisioterapia es una ayuda tremenda para que podamos evitar ciertas, pienso yo, enfermedades a largo plazo o de cierta edad en adelante, Máximo. Sí, la fisioterapia en sí es una carrera que tiene como objetivo poder recuperar la funcionalidad. Esto se puede dar por una lesión, por una enfermedad, por una condición genética, por muchos motivos. Y nosotros realmente tenemos un campo de acción grande. Si bien yo me dedico a la fisioterapia deportiva, en algún momento cuando estudiaba o antes de ingresar al deporte, trabajé en el área geriátrica con adultos mayores, también en el área neurológica con adultos con lesiones cerebrales. Entonces, el campo de acción es grande. Podemos trabajar en pediatría, en geriatría, con adultos jóvenes, casos neurológicos, casos ortopédicos, casos deportivos. Y hay realmente muchos campos más, ¿no? Eso de repente es lo más común. Entonces, la carrera realmente es muy rica porque tenemos mucho margen de crecimiento para que las personas puedan recuperar su función y vivir mejor. Porque al final, la persona que va a fisioterapia es porque algo ha dejado de hacer o algo ya no puede hacer, ¿no? Como tú decías, tengo lumbalgia. La persona va al consultorio del fisio cuando esa lumbalgia ya no lo deja agacharse, ya no lo deja cargar algo, no lo deja jugar, no lo deja divertirse. Entonces, ahí es donde entramos nosotros para devolverles la esperanza. Buscar ayuda, claro. Y devolverles la esperanza, claro. Y decirles, oye, sí puedes volver a cargar algo, sí puedes volver a jugar, sí puedes volver a hacer esto. En la mayoría de casos se puede. Se puede. Y eso. y para el padre, ¿no? Es importante el tema de repente... no sé si tenga mucho que ver, creo que va más por el lado de un osteópata es esto, pero creo que tiene mucha relación, Máximo. En el caso de que el chico de repente pueda tener algunas técnicas de relajación, o asistir al fisioterapeuta de repente unas 2-3 veces al mes, 2 veces. ¿Cómo podría ser esto como un nuevo hábito para evitar las molestias más adelante?
Bueno, con respecto a técnicas de relajación, hoy en día son más usadas por los fisioterapeutas. Usamos mucho lo que son ejercicios respiratorios, ejercicios de meditación, ejercicios de mindfulness, que se ha comprobado que tienen un efecto beneficioso sobre la salud de las personas. Entonces, sí, podemos usarlo, podemos enseñarles a las personas a hacer ejercicios preventivos, ¿no? Que disminuyan el riesgo de lesión, como estiramientos, ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza. Con respecto a cuántas veces debe ir, realmente no hay un número, más que lo importante es que la persona aprenda. De las veces que vaya con el fisio, pueda aprender eso que el fisio le enseñe Ajá. y lo siga haciendo Él como un mismo, hábito. claro, Sí, para él mismo, ¿no? No. exacto. Y es más, o sea, esto no va por un tema de engancharlo y que siempre tenga un fisioterapeuta, porque sí existe el tema de los trabajos personalizados, los trabajos personalizados en sí, pero es más para que el chico lo adecue a su estilo de vida. ¿No? Esto es importante porque el chico se va adoptando nuevos aprendizajes y esto lo puede hacer desde casa, lo puede hacer si tiene que viajar, lo hace en un momento de ocio, un momento de relajo, de descanso, lo podría hacer también. Sí, lo importante, como te digo, es que el paciente, las veces que vaya al fisio, aprenda algo. Al menos yo trato de hacer eso con las personas que confían en mi trabajo, de enseñarles algo. Así vayan de repente una sola vez, que se lleven algo, una herramienta, un ejercicio de respiración, un ejercicio de estiramiento o un ejercicio de mindfulness que le pueda dar a esa persona una carta para poder, se me fue la palabra, para poder combatir quizá a ese mal que le está quejando, ¿no? Claro, Eso es lo más contrarrestar importante. todas esas, porque a veces cuando viene una lesión vienen varias, o sea, es como que a veces no logra salir. En el caso de los deportistas, pasa, pero hay muchos casos en los que no es así, ¿no? Se recupera y vuelve a su ritmo de vida normal. A propósito de lo que mencionabas, que das las recomendaciones tú, Máximo, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Igual vamos a poner en la parte inferior de la pantalla tus redes sociales, tu número de contacto también lo vamos a tener aquí. Ya lo tenemos abajo, vamos a hablar de manera visionaria. Pero Máximo, ¿cómo te encontramos en redes? También de repente la gente te pueda contactar de manera personal. Me pueden contactar en Instagram, en más.movimiento. Y bueno, mi número personal, que ahí va a aparecer abajo, 987-002-490. Yo trabajo de forma particular con atenciones a domicilio en todo lo que son lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Dolor musculoesquelético. Perfecto. Encantado de poder ayudarlos. No, el gusto de haberte tenido y haber despejado un poco el tema de las dudas, algo que en este rubro hay más tabús que cosas reales o información certera, ¿no, Máximo? ¿Algo más que quisieras agregar con respecto a esto de la fisioterapia, algún tema tabú? Bueno, ya que mencionas el tema tabú, creo que es importante que sepan los chicos, los papitos que están viendo este programa, la mejor forma de prevenir una lesión es la que ya les mencioné. Es descansar, alimentarse bien, entrenar de forma adecuada. Entonces, todo eso que le puedan vender, como herramientas de recuperación, masajes, atenciones personalizadas, no va a servir si no hacemos bien la base, ¿no? O sea, el chico puede masajearse todos los días. Sin embargo, eso no va a prevenir la lesión si duerme mal, si come mal, si no se hidrata, si no entrena de forma adecuada. O sea, no va a servir. Entonces es importante que el chico lo entienda, que el papá lo entienda, porque a veces gastamos en que mi hijo vaya al fisio, no sé, una vez a la semana, que se haga masajes, le compro botas compresivas, le hago inmersión en hielo, todo lo que me dice ahora las redes sociales de hacer recuperación, pero no hago lo más importante. Entonces, mi mensaje sería, hagamos lo más importante y lo más fácil, que es eso, dormir bien, comer bien, hidratarse y entrenar.
Sí, hoy en día creo que no estamos pasando un buen momento lo que respecta al fútbol a nivel general. O sea, vemos que no la pasa bien la selección mayor, las selecciones menores, o sea, no es un buen momento. Pero siempre sacamos la mugre al chico, al deportista, al futbolista, y hay muchas cosas que están detrás de, ¿no? Y parte de eso es que los padres juegan un papel muy importante en el desarrollo del futbolista que quiere el chico ser. Y en este caso, Máximo, es saber guiar al chico con cosas positivas, ¿no? Si queremos que esto cambie, pues la educación va desde casa también. El hecho de saber escuchar, de poner los límites, de que el chico respete sus horarios y respete sobre todo su cuerpo, porque como dicen, ¿no? Mi cuerpo, mi templo. Máximo, un gusto haberte tenido hoy aquí en Tita Rentería. Este podcast siempre quiero que sirva como herramienta de ayuda, de solución o también de información para muchos padres que, por ejemplo, este año debutó la 2012. Ya los tenemos jugando 35-35, pero en liguillas los vamos a tener jugando 35-40 o 40-40. Entonces son chicos que se van a ir adecuando a un nuevo ritmo de vida que es el tema del deporte y cosas así. Así que, Máximo, muchas gracias. Sabemos que por ahí nos vamos a encontrar en algún partido de Sporting Cristal. Es muy probable, te vamos a tener por ahí. Pero gracias por acompañarnos hoy. A ti, Marta, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Tenemos más novedades aquí en Tita Rentería. Chau, chau.